Bien, que el Señor les bendiga. Venimos de nuevo, ¿verdad?, a estudiar lo que es la Biblia, a meditar. Y quisiera orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, Señor, y te damos las gracias. Señor, perdona nuestras ofensas. Permítenos, Señor, perdonar a los que nos ofenden también. Que nuestro corazón sea transformado, Señor, a través de tu enseñanza, para tener la humildad y el valor, Señor, de perdonar a otros y de pedir perdón. Padre, transfórmanos con tu palabra y con tu revelación. Y este día, Señor, que no sea la diferencia. Permítenos, Señor, saber más y tener tu revelación. Espíritu Santo, guíanos esta tarde, esta noche, en tu palabra, Señor, y en lo que nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estudiar empezando el versículo 28 del capítulo 21 del libro de Mateo. Mateo 21, 28, vamos a empezar. Pero antes, ¿verdad?, hermana Claribel, no sé si ustedes nos estaban mandando algunas notas, ¿verdad?, acerca de si en la Biblia, ¿verdad?, aparece lo que es lo que le llaman la limpieza del templo, ¿verdad?, o el orden en el templo. Y bueno, no encontré algo sustancioso para, ¿verdad?, poder decir que son dos veces, pero encontré 3 opciones y se volvió más, en donde dice el problema está en que el apóstol Juan, parece, en uno de los evangelios se coloca al principio y en los otros evangelios se coloca al final. Uno lo hace como al principio del ministerio del Señor Jesucristo y otro lo coloca al final. Entonces la pregunta que se hacen es si el que lo movió al principio lo hace por razones teológicas o cronológicas. ¿Qué quiere decir eso? La razón teológica es porque tal vez vio de que el orden de las cosas, ¿verdad?, para el entendimiento iba a ser mejor colocarlo al principio que al final. O cronológico es que en realidad sucedió al principio del ministerio. El otro es al revés, que lo pusieron al final, ya sea por una razón teológica o cronológica, o sea, que se entendiera mejor o que así fuera en el tiempo, ¿verdad? La verdad, encontré que no hay un acuerdo específico, que sí se da y da la sensación de que se hizo 2 veces, y hay mucha gente que lo soporta de que son 2 veces que el Señor Jesucristo hizo esto. Pero hay gente que también dice, por otra parte, de que en realidad es el mismo suceso, no más que un autor lo puso antes y los otros después. Se mencionan algunos detallitos que en uno y en el otro no están, por lo que se supone que son 2 ocasiones diferentes. Entonces no pude llegar a tener algo sustancioso como para poder decir sí o no. Ahora, usted podrá decir, pero Pastor William, entonces ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Porque quedamos en lo mismo y quedamos peor. No. Quedamos en que sabemos las posibilidades. Yo le voy a dar algo más que no quiero que entremos en esto, pero les quiero mostrar un ejemplo más de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia se hablan de 2 testigos, 2 personas que van a hacer algo en el futuro. Probablemente nosotros ya no estemos, ¿verdad? Esto es para el futuro, para otras generaciones.
entonces se habla, ¿verdad?, de que van a hacer algunas cosas que se parecen a Moisés, a Enoc o Elías. Entonces hay gente que dice, no, es Elías y Moisés. Es Elías y Moisés. A mí siempre me gustó eso, que fuera Elías y Moisés. Pero suceden varias cosas que uno puede decir a favor o puede decirlo desfavoreciendo la idea. Entonces por eso algunos dicen es Enoc, porque no vio la muerte y va a regresar, ¿verdad? Es Elías, porque fue levantado, pero de repente es Moisés por las señales que hace, es Elías por las señales. Entonces, tuve un maestro, ¿verdad?, de eso, de escatología, de eventos del futuro, que dice, sea quien sea, dice, yo no sé, dice, la verdad, dice, ni voy a estar, dice, en ese momento, como para estarme, dice, discutiendo, dice, todo esto. Y la verdad, lo que sean, dice, Dios sabe, ¿verdad? Y eso me es suficiente, ¿verdad? Él decía, pues eso me es suficiente, que Dios lo sepa, ¿verdad? ¿A quién va a enviar? Y sea que mande de nuevo a Moisés, a Elías, no sé ni cómo lo va a hacer, ¿verdad? Porque se acuerda del momento de la transfiguración del Señor, cuando Pedro se quedó ahí, como que dice, dijo, le hacemos unas enramadas, ¿verdad? Porque ni Pedro, o sea, apareció Moisés y apareció Elías, hablando con el Señor en una transfiguración. Alguien dice por ahí, bueno, se acordó Dios, dice que le había prometido a Moisés que iba a ver la tierra y después le dijo que no. Entonces le tenía que cumplir la palabra y pues en la transfiguración se la cumplió. Usted podrá decir, bueno, hay cosas que son cosas que nos gustaría a nosotros que fuesen, pero la Biblia no nos da como para concluir. Sí nos da para concluir de que Dios es soberano. Olvídese. Si Dios es soberano, entonces usted camina hasta con los ojos cerrados, ¿sí o no? Ese es el punto. Si tenemos fe, la confianza plena es en el Señor. Ahora, dudó hasta Abraham, que es el padre de la fe, ¿sí? Y fue llamado amigo de Dios. Imagínense ser así, amigo, ¿verdad? No sé cómo le digan en México o en otras partes, ¿verdad? Al amigo, el carnal, ¿verdad? El camarada. Ajá, en El Salvador dirían, fueron cheros. Chero es que son como hermanos. Andan juntos. Andan juntos, ¿verdad? Y dudó, o sea, y haberle llamado padre de la fe, o llamar a David como el corazón de Jehová, cuando sabemos que fue un pecador, ¿me entiendes? Y nos asustamos hasta que no fue un adúltero, fue un asesino, ¿verdad? O Elías, un hombre lleno de pasiones, dice, cómo ese hombre se expresaba, ¿verdad? O qué colérico era. Entonces, son cosas que nosotros, ¿verdad? Como dice alguien, si la palabra no indaga tanto en eso, dejémoslo, ¿verdad? Y como alguien dijo sabiamente, y si no, pues apúntelo, ¿verdad? Y cuando llega ahí con el Señor, le saca las preguntas, se las hace. Ya cuando esté presente delante de Él. Porque no lo vamos a saber todo. Esta palabra es suficiente para que aquel, usted que se la predique, enseñe o le sea de testimonio de parte de Dios, se salve, ¿verdad? No tenemos que andar, ¿verdad? Buscando qué es lo que hay, ¿verdad? En el trono del Señor, adentro, afuera. No.
esta palabra es suficiente para que cualquiera se salve, porque lleva la unción del Espíritu Santo. Es el testimonio de Cristo. ¿Okay? Testifica del Señor, testifica del plan de Dios, y tiene que ser suficiente como para que la persona encuentre salvación a través de la predicación de esta palabra. Si el Espíritu Santo no puede cambiar a alguien, nadie lo va a cambiar, ninguno de nosotros. No tenemos el poder para hacerlo. Nosotros somos mensajeros, ¿verdad? Y no podemos transformar. Si el Espíritu de Dios no puede cambiar un cerebro, una mente, un corazón, ¿quién más lo puede cambiar? Es ilógico pensar que el omnipotente, el omnipresente, el magnificente, el poderoso, ¿verdad? Como aquí estamos hablando de una libre voluntad, ¿verdad? El Señor se le puede presentar, ¿verdad?, a cada quien, así como se presenta. Y si no le quiero creer, o le creo, pero no le quiero aceptar, ¿verdad? Acuérdense que ese fue uno de los problemas de fariseos, que ellos sí entendían, ¿verdad?, pero no lo aceptaban. Era tanto el orgullo, era tanta la mentira, era tanto el que lo vieron a ellos como los grandes, ¿verdad?, para decir, me voy a humillar con este que quién sabe quién es, ha salido de Galilea, qué bueno puede salir de Galilea. O sea, desprecio de todo, pero es el Salvador del mundo, el Salvador nuestro. Y bueno, solamente a través de Él, así nos queramos quebrar la cabeza, es solamente a través de Él la salvación, a través de Cristo, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si les queda duda, el Señor agregó y dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Esa es la palabra. Ese es el dictamen, eso es lo que Dios ha querido y así es. ¿No te gusta o si te gusta? ¿Verdad? Así es. Esa es la manera de cómo llegar al Señor. Así es que sé que no responde, hermana Claribel, ¿verdad?, la expectativa, pero por eso pongo el ejemplo, porque hay cosas que nos vamos a quedar con eso, ¿verdad? Pero queda esa espinita que más adelante el Espíritu Santo lo pueda revelar. ¿Entiendes? Porque a mí me queda también, y digo, no tiene que haber una respuesta, ¿verdad? Y así es como el Espíritu Santo ha obrado. Alguien se queda con eso y dice, vamos a preguntarle al Espíritu Santo. Porque ¿quién puede dar esa respuesta, hermana Claribel? El Espíritu Santo. A Moisés se le presentó un problema, ¿verdad? Que había mujeres solamente en aquella familia, ¿verdad? Y se iba a perder la heredad del padre. ¿Se recuerda? Lo predicó hace años el apóstol Ángel acá. Y ese era el problema, porque heredaba el varón, ¿verdad? Entonces las hijas, al casarse con el varón, ese varón iba a recibir la herencia. Entonces, ¿cuál fue la ley que el Señor Moisés no tuvo la respuesta? Ellas llegaron y dijeron, vamos a perder la heredad y vamos a perder lo de mi papá. Entonces dijo Moisés, no tengo respuesta a esto, déjenme preguntarle al Señor. Es así como hay que hacer. Se fue al Señor y el Señor le dijo, bien han dicho las hijas de este hombre. Y dijo, esta es la nueva ley para este caso. Se tienen que casar dentro de la misma tribu o de la misma familia
ellas. Eso fue, si mal no recuerdo. ¿Quién lo resolvió? El Señor. No lo resolvió Moisés. Moisés manejaba lo revelado, pero aquello que no está revelado, pida a Dios, ¿verdad? Ir a la fuente. Ir a la fuente. Podríamos preguntar al apóstol, el apóstol decir, ¿saben qué? Nunca me había fijado. Me recuerdo el día que el apóstol hablaba y decía acerca de también cuando pegó a la peña. ¿Se recuerda? Y alguien me preguntó, ¿y esto cuántas veces fue? Y la Biblia habla de un lugar y de otro lugar. Solamente fueron 2 veces. Hasta ese momento yo me di cuenta, ¿verdad? Y empecé a buscarlo y sí, me llevó a los versículos exactamente, ¿verdad? ¿Y de dónde? Hay mucha revelación en la palabra. Por eso es que me da gusto haberles dicho al principio es que no lo sabemos todo, pero lo que sabemos lo vamos a dar de gracia, ¿verdad? Así es que hay otro trauma por ahí. Amén. Vamos a irnos al versículo 28 del capítulo 21 de Mateo. Y es una cuestión bien interesante, ¿verdad? Porque nos vamos a identificar, ¿verdad? Especialmente los padres de familia, como hijos también nos vamos a identificar con esto. Dice, Reina Valera 1960, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, veo a trabajar en mi viña. Versículo 29. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Versículo 30. Y acercándose al otro, ¿ok? Le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Y no fue. 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, los que le estaban escuchando al Señor, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En El Salvador dijeran, le pelaron el jarro, ¿verdad? Porque esto es muy fuerte. ¿En qué sentido es fuerte? En primer lugar, dice que, ¿qué os parece? O sea, lo está invitando a juzgar, ¿verdad? Hay gente que dice, no hay que juzgar, no hay que dar un veredicto. Y voy a traer a ejemplo lo que el apóstol dijo, lo que lo dijo en público, ¿verdad? ¿Es salvo mi hijo? ¿Me lo preguntan a mí? Yo no. Les anuncio que yo no doy salvación ni condenación, ¿verdad? O sea, eso es Dios. ¿Que cómo lo va a hacer? Dios. No sé si les comenté acá la vez que mi tío estaba en estado de coma. Estaba vivo. Y pues sí, me dijeron, hacerle el llamado. Mis tías, mis tíos, hermanos de él, ya que está cerca, yo soy el único que está cerca, hacerle el llamado. Y está en coma. Y pues la enfermera me dijo, háblele, porque de repente ellos escuchan y no dan señal. ¿Y
qué se hace? Yo le hice el llamado, le dije, tío, usted no me contesta, ¿verdad? Le dije cómo me contestara, muevo un ojo, prácticamente la mano, nada. Digo, tío, yo voy a orar, entendiendo que usted aceptó al Señor Jesucristo en su conciencia. Yo no lo voy a escuchar, pero si esto ha pasado, yo lo veo en la gloria, tío. Alguien podría estar o no de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero ahora póngase en la situación, ¿sí o no? ¿Qué haría usted? Yo haría lo mismo. ¿Verdad? Es lo último, la enfermera Porque me si dijo, lo escuchó y lo si aceptó, razonó, está. y el Señor Jesucristo le estaba dando la oportunidad de esa manera. Ujú. Óyeme, el Señor, alguien podría decir es loco, ¿verdad? Porque muchas veces es ilógico, es inesperado. El Espíritu obra de una manera inesperada, ¿verdad? Entonces saca de algo, ¿verdad?, que no va en la lógica del hombre, y el Señor dice, ya vas a ver que sí, pero uno no ha experimentado aquello y hasta miedo da, ¿sí o no? Y de repente llega la respuesta y dice uno, wow, pues se queda uno pasmado, ¿verdad? Porque ¿cómo es que llegó esa respuesta cuando no debería? Agarra unas posibilidades del Señor que son ínfimas, que son una en un billón, o sea, no se puede ni concebir la posibilidad y el Señor las toma. No sé si me entienden. Un accidente de tránsito donde el carro queda todo hecho una bolita y la persona está intacta. ¿Cómo? ¿Entienden? O sea, la lógica dice, esa persona tenía que haber muerto. Pero vinieron ángeles, como dice el Salmo 91, enviará ángeles acerca de ti para que te guarden todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, esa posibilidad tan ínfima, muchas veces el Señor la toma y nos muestra su poder. Se dice que si nosotros estuviéramos, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros más cerca del sol, nos achicharráramos, y si estuviéramos más lejos, que nos enfriáramos. Entonces, imagínense la posibilidad que andamos. O sea, la posibilidad de nosotros vivir en este trillón de células que tiene cada una su función y no se equivoca, de que haber crecido nosotros en el vientre materno y haber formado esta belleza, ¿verdad? Entonces, toma el Señor unas posibilidades y cuando lo ponen en, como él mismo dice, pónganme a prueba, ¿verdad? Pruébenme. En el libro de Malaquías es donde dice, pruébenme. O sea, está esperando que alguien lo pruebe para demostrarlo. Debe de reírse de nosotros el Señor, decirle, mira, te voy a probar, ¿verdad? ¿Qué me vas a probar? Debe de reírse de nosotros, ¿verdad? Como el Señor me hacía ver, ¿verdad? De ver a tu hijo que intenta pararse, se va para atrás y uno se ríe y dice, bueno, un día lo va a lograr, ¿verdad? Con mi ayuda, de repente. Me recuerdo que Santiago le estábamos ayudando, cuando de repente se paró, así, de la nada, él solo se paró y ya caminó, y ya quedó caminando. Y bueno, pero ¿cómo? ¿Verdad? Él solo. Es las cosas que Dios hace con uno o con alguien más y uno no las puede comprender. En este caso, el hombre se le acerca a los dos hijos, ¿verdad? Como padre, y les pide un favor. Pero
bueno, le da una orden. Pero el primero dice tajantemente, ¿verdad? No sé si a usted le gustaría oír a su hijo o le gusta oír a su hijo que diga, no quiero. Pero la palabra que se usa acá, ¿verdad? Dice que primero dice no quiero, pero después dice arrepentido fue. Esa palabra que usan acá de arrepentido, que se usó acá, difiere de algunas otras veces, según lo que estudié, de otras palabras en griego arrepentido. Esta es, de todas formas, una palabra que significa que tuvo dolor. Cuando usted se arrepiente, ¿qué es lo que hay en su corazón, en su mente? Bueno, eso es después. Pero en el momento que usted está arrepentido, ¿qué es lo que hay? Tristeza. ¿Qué hay? Dolor. Ajá. Y esa tristeza y ese dolor se usa para transformar. No es puro dolor. Es lo mismo cuando uno peca, no comete un error, no Sí. aquello que no le cabe en el corazón, quiere deshogar aquello. Hay mucha tristeza. Y en este caso la tristeza, ¿verdad? Y el dolor lleva a arrepentirse. En este caso, el muchacho, según lo que relata, tuvo dolor, ¿verdad? De haberse, ya sea equivocado, hablarle de esa manera a su padre, haberlo irrespetado, haberle faltado el honor. Entonces lo pensó. Más conciencia. Puede haber dolor, pero no una transformación, ¿verdad? Porque alguien puede adolorirse, ¿verdad?, de haber cometido un problema. Pero ¿cómo podríamos saber de que la persona se arrepintió o no? Tiene que haber una transformación. Los frutos, muchas gracias, hermano. Los frutos de aquel arrepentimiento y aquella transformación. El Señor dice, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, en este caso, este muchacho, ¿verdad?, fue transformado con tristeza y dolor para poder, ¿verdad?, hacer lo que su padre quería. La gente lo entendió. La gente que estaba escuchando lo entendió. Dice, y acercándose al otro, o sea, el padre se acercó al otro hijo y le dijo de la misma manera, ve a trabajar mi viña. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. Ahora, ¿qué están representando también ellos? Nos están representando a nosotros, ¿verdad? Pues cuando el Señor dice, el Padre dice, vaya a trabajar a mi viña, ahora, al traerlo a nuestros días, ¿qué sería eso de la viña? Es como que nos diga la viña del Señor, ¿verdad? ¿Y qué sería la viña del Señor ahora? La obra del Señor. Y el trabajo de la viña sería, ¿verdad?, buscar las almas. Eso. ¿Por qué? Porque por eso fue el Señor a la cruz del Calvario. Él vino por las almas, por todas. No por las que estaban allí, sino por las que también venían y las que ya habían pasado también de ese tiempo. Por todos. Entonces nos envía a la viña a trabajar. ¿En qué? En nuestro propósito, ¿verdad?
qué sé yo lo que le va a tocar a Janet, qué sé yo lo que le va a tocar al hermano Jorge más adelante, ¿verdad? Lo que Dios nos dice, vengan a mi viña, prepárense, trabajen, ¿verdad? Y un día los voy a llevar a ser viñadores como yo, ¿verdad? A guardar la viña, crecerla. Muchas veces nosotros los vecinos, pastor, como allá en el pueblo, pues mis papás siembran, ¿verdad? Y yo me recordaba del versículo que dio el hermano Chesky, que dijo siervos inútiles, porque lo que debían hacer no lo hicieron, lo que les mandaron, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que pues, hay que sacarle la hierba a la pica, para que el fruto crezca. Ajá. Entonces, mis hermanos, ellos solos iban, y yo no. Yo esperaba que me mandara mi papá para decirme que no quería ir. Ajá. Entonces, todo eso, pues sí me sentí triste. Porque, digo, ¿cómo es que no es desobediencia a los padres? Y viendo la necesidad que mi papá se iba a trabajar a otro lado, llegaba tarde y digo, ¿cómo va a ir él la noche a buscar hierba? Pues eso nos toca a nosotros, limpiar para que el fruto crezca y de eso comamos. Entonces eso me empezó a... Mi abuelo tenía muchos nichos, mi abuelo materno. Y yo me acuerdo una vez que ninguno de nosotros queríamos acercar el banco. El banco le decimos nosotros al bench ese, que es como una silla larga, ¿verdad? Banco. Ninguno de nosotros quería acercar el banco a la mesa para que todos comieran, porque queríamos que el otro, ¿verdad? Que el otro lo acercara. Y mi abuelo se molestó por eso, ¿verdad? Entonces la comida estaba siendo servida por mi abuela para todos. Y de repente mi abuelo se levanta, agarra el banco, ¿verdad? Estaba un poco pesado, pero entre dos lo hubiéramos podido haber movido, ¿verdad? Los que estábamos allí, pequeños. Lo agarra y lo pone enfrente de la mesa y dice, vaya, dice, hoy solo les toca que mascar. Una que teníamos que haberle hecho nosotros, ¿verdad? Porque si lo estoy diciendo ahora es porque marcó mi vida. La otra es que hasta para comer hay que hacer un trabajo. ¿Sí o no? Sí. El primero para llevar el plato de comida a la mesa, ¿verdad? Que generalmente lo hacen nuestros padres. Y después el trabajo de masticarlo, de comerlo, de digerirlo. Porque si no, tampoco nos llega a nuestro organismo, ¿sí o no? Entonces hay cosas tan íntimas, tan sencillas que el Señor nos enseña, ¿verdad? Porque, como dice hermano Jorge, él quería gozar, ¿verdad? Y cobrar el sueldo de hijo. Porque de seguro quería su frijolito, ¿verdad? Su crema, su chilito, lo que sea, ¿verdad? Pero no quería contribuir al trabajo de toda la casa. Y eso es donde el Señor nos enseña cuando venimos a la iglesia, que todos debemos de contribuir al trabajo de la casa, de alguna manera, ¿verdad? Entonces allí Dios nos va mostrando el propósito. ¿Cuánto yo me puedo tardar que Dios hable del propósito mío? Bueno, el tiempo que yo me tarde en preguntar e indagar, ¿verdad? En buscar y prepararme. O sea, no va a llegar si yo no estoy en el negocio del Señor. Eso puede tardar toda mi vida, ¿verdad? Al final darme cuenta y diga el Señor, bueno, yo tenía preparado algo para ti, pero como no te había ni siquiera interesado. Si el interés es lo que habla el apóstol Carlos acerca de la pasión. Por eso ya ven que en la camiseta de cuando salimos a evangelizar dice apasionados por Jesús. ¿Cómo? Ajá. ¿Pero por qué? Porque cuando usted está apasionado, ¿verdad? Cuando usted está enamorado, ¿qué hace, Janet? Cuando usted está enamorado,
Ella no sabe nada. Yo ya sabía, Por ¿verdad? favor, pregúntale a la otra persona. No soy la correcta. No quiere decir que no esté o ha estado, pero sí sabe acerca del tema. ¿Qué es estar apasionado? O sea, ¿alguna vez ha apasionado a alguien algo? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos apasionados? Por naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, una comida que te guste, ¿qué puede ser? La que más guste, ¿qué puede ser, Janet? ¿Qué puede ser? La comida que le puede decir sí todos los días. Una baleada, unos pastelitos fritos. Todos los días. Todos los días. Entonces, solamente de escuchar eso, ¿verdad? Se imagina, da hambre, dan ganas. No se puso triste cuando me lo dijo, ¿verdad? Usted tiene la sonrisa, ¿verdad? No, sí me puse triste porque no lo pude comer. Entonces, si estamos apasionados por Jesús o por su obra, queremos estar, como dijo Janet, todos los días, ¿cómo? Adentro, pensando y disfrutándolo. Si estamos apasionados por una persona, enamorados, ¿verdad? Como dice una canción, cuando estabas enamorado, le hablabas todos los días, le molestabas, ahora que estás casado ya lo viste como que ya está, ¿verdad? Entonces dice, no, vuelve a hacer lo mismo. Porque significa una pasión, ¿verdad? Y muchas veces el conformismo de estar bien mata la pasión. No sé si me escuchó, ¿verdad? Como que tendríamos que nosotros permanentemente tener una necesidad para que ese fuego no se apague. Y es lo que encontramos en la Biblia. Libro de Jueces. ¿Qué pasó? Vamos a un break. Nos estamos pasando ahorita. Y vamos a, gloria a Dios, seguimos con nuestra clase. Ok, ¿qué es lo que pasó en el libro de Jueces? En el libro de Jueces se habla de lo que es un círculo vicioso. ¿Qué es eso? Un enemigo de Israel o del pueblo de Dios se levantaba, subyugaba al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál era la causa? Habían dejado al Señor. Entonces, servía como un instrumento. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo a la hora de que estaba subyugado como enemigo? ¿Qué decían? Hay que acordarse ahora de Dios, hay que clamarle. Y le clamaban. Entonces el Señor les levantaba un juez que los libertaba. Se acostumbraban, pasaba el tiempo y entonces volvían otra vez, ¿verdad? Y decía, ya estamos conformes. Entonces, por eso le digo, la conformidad, de repente, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Porque en la conformidad, nosotros se descuida. ¿Sí o no? ¿Quién ayuna teniendo comida? A menos que, ¿verdad? Decida ayunar. Ese es el ayuno, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, oh, voy a ayunar y es que no tengo que comer, bueno, eso es diferente, no tiene que comer, ¿verdad? Pero venía el pueblo otra vez, caía, llegaban, ¿verdad?, al hastío de que el enemigo estaba sobre ellos. Entonces, ¿qué volvían a hacer? Se acordaban de Dios, le clamaban. Entonces el Señor escuchaba, le levantaba un juez
el juez lo liberaba, volvían a estar conformes y volvían a caer. Entonces iban como en un círculo, ¿no? Y no salían de allí. Eso es lo que pasó en el libro de Jueces. Y nosotros también tenemos que tener cuidado de no caer en eso, porque, ¿verdad? Cuando estamos conformes, cuando estamos tranquilos, ¿verdad? Es cuando nos tenemos que preparar para si viene algo. Y el enemigo siempre se retira a preparar algo. Siempre está ahí al acecho, ¿verdad? Anda como león rugiente, dice. ¿Cómo? ¿Verdad? Lo compara, ¿verdad? Mirando a quién devorar. Pero ¿a quién devora el león? Al débil, al que se alejó del rebaño, al enfermo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es presa fácil. Aunque hay animal que no va a comer tampoco cualquiera, ¿verdad? Va a escoger también el que tenga salud, es comida, ¿verdad? Y lo otro es que va a matar por hambre. Pero en el caso del enemigo es, usted es hijo de Dios, está marcado, como decía el apóstol el domingo, entonces el enemigo va a ver esa marca y por eso lo va a odiar. Entonces, todos los que estamos, ¿verdad?, en el Señor, tenemos esa marca del Señor. Entonces el enemigo va a venir en contra de nosotros. Por eso la gente dice, no, metí a la iglesia y pues las cosas son peores. ¿Ha escuchado usted eso? Yo lo pasé. Porque cuando hablan del mundo, todo es fácil, casi no les pasa nada. Porque Satanás no te va a poner obstáculos en el camino, porque si le sirves a él, ¿para qué te va a molestar? Él va a molestar al que no le sirve a él. Y yo creo que hay un estado de inconsciencia, ¿verdad? Usted hace daño y usted dice, no, es mi vida. Usted desperdicia y dice, no, es mi dinero, ¿verdad? Entonces hay un estado de inconsciencia, porque usted no mide el peligro o el daño que está causando a los demás. No sabe que su madre casi se muere de angustia, ¿verdad? Las madres empiezan a orar y decir, Señor, guarda a mi hijo, ¿verdad? Entonces, eso de que no pasa nada es porque hay una protección que ni la persona ni sabe ni está consciente de dónde viene esa protección, ¿verdad? Que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero llega un momento donde se dice que donde la misericordia de Dios termina, empieza el juicio. ¿Ha escuchado usted eso también? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios es misericordioso, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. El Señor es misericordioso, ¿verdad? Hasta tantas generaciones. Entonces, el Señor viene anunciándonos que Él es bueno, que es un buen padre, que es un proveedor, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar en un momento dado? Que el Señor, ¿verdad?, habla de un libro de Apocalipsis. Entonces dicen que viene un momento de ¿qué? De tribulaciones, de muertes, de gobiernos. Aún Él se presenta y dice, y va a haber un momento que yo también voy a gobernar con vara de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Un poder que ¿quién lo va a soportar? Y lo va a imponer el Señor. Y va a decir, así es como yo lo quería, así es. El que no lo acepte es vara de hierro para esa gente. Entonces, yo no quisiera vivir ese momento, la verdad. Pero una pregunta le hago. Todos predicamos que, ¿verdad?, hay que ir con el Señor y todo eso. Y alguien dijo, ¿pero quién de los cristianos dice, se quiere ir ya?
Nadie quiere el amor. Todo el mundo dice que no se quiere ir. El otro día, como decían unas hermanas, estaban cantando un himno. He peleado la batalla, Señor, diré mi carrera terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Y de repente sale una y dice, pero no todavía, Señor. Yo sabía esa. No todavía, pero no todavía, Señor. Dice. Entonces, como que es incongruente, ¿verdad? Predicar de un paraíso, de un cielo, de todas las maravillas, ¿verdad?, que el Señor ofrece. Pero a la hora de que usted sabe de que tiene que morir para pasar a eso, ya uno ya no quiere, ¿verdad? Entonces, Pablo hizo algo diferente y dice, yo sé que me tengo que quedar, porque es necesario que yo siga predicando. Pero a la misma vez dice, yo quiero irme con el Señor. Entonces no sé si quedarme, dice, o sea, si fuera de él, ¿verdad? Ya él ya estaba en ese nivel de que me quedo para seguir predicando y salvar, pero también yo me quiero ir con mi Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos ese grado nosotros como de conciencia acerca de lo que en realidad estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, como decimos, arrepentimiento va a llevar a una transformación, va a llevar a frutos. Amén. Y el Señor dice, el árbol por su fruto es conocido. ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos dar? También tenemos que tener claro. Entonces, la respuesta del primer hijo es una pregunta que un padre no quiere escuchar. Pero la actitud que tomó a través del arrepentimiento es la actitud que todo padre quisiera ver. ¿Por qué? Porque como padre nosotros sabemos que el hijo va a fallar. Y nosotros mismos sabemos que como padres vamos a fallar al hijo. ¿Sí o no? Entonces, el fallo es natural. Pero falla sin arrepentimiento tampoco, ¿verdad? No va. Porque el Señor lo que está diciendo es, ¿quién hizo la voluntad? Bueno, el que dijo que no iba, pero fue. Porque el otro que dijo que sí iba, pero no fue, no cumplió con el deseo del Padre. Es más, el Padre cuando se da cuenta, ¿verdad?, que su hijo lo engañó o le mintió, ¿qué hay en el corazón del Padre? Tristeza, frustración, puede haber hasta enojo, puede venir un castigo por ese enojo, ¿verdad? Y ahí hay veces, quiero hablar de esto también, de la disciplina que como padre nosotros debemos a nuestros hijos. No sé si algún día le tocó que como padre disciplinar a su hijo y cuando lo vio llorar, tal vez a usted se le salieron las lágrimas también. Pero muchas veces como padre dice uno, lo tengo que hacer. Me duele más a mí, pero lo tengo que hacer. Porque si no me voy a arrepentir después. A mí me pasó con mi hijo menor. Cuando estaba en primer grado, le faltó el respeto a la maestra. Y la maestra, como yo me pasaba allí en la escuela, yo de la maestra me llamó, me lo dijo.
Yo lo único que le dije fue, te cojo en casa. La maestra, no le vaya a pegar. Y yo, ¿cómo que qué? Deja que llegue a casa. Tengo 2 mayores que él y nunca he pasado mucho tiempo como este, ¿verdad? Y él no va a ser el primero, lo siento. Y si lo dejo ahora, se lo dejo pasar, ya tener que ser. Y estaba en primer grado, así que imagínate hasta 12. Y cuando llegué a casa, ay, le dije San Pedro, y yo, no, mijo, no, que no vuelva a pasar eso jamás en tu vida. Y no volvió a pasar. Te lo aseguro. Ahora, si el hijo no es corregido, cuando tenga el problema, también va a tener derecho a decir, nunca, mamá, papá, ustedes me corrigieron. Eso es así. Y eso sí va a doler. Por eso el apóstol dice, jamás nunca, dice, yo esté, dice, en aquel lugar de tormento, dice, cuando la gente me diga, tuviste la palabra y no la predicaste. Sabías la verdad y nosotros la ignorábamos, no nos la dijiste. Dice, no, no me va a pasar. Mejor, dice, que si me van a maldecir aquí en esta vida, dice, que lo hagan, dice, pero se la digo. Pero que nos encontremos allá, dice, para que me empiecen a decir, dice, no. Entonces, la disciplina del padre y la autoridad del padre, el hijo que la reconoce es una honra. Pero si no la reconoce es una deshonra. ¿Qué referencia al padre? Yo he escuchado a un padre decir, esto que ha hecho mi hija, esto que ha hecho mi hijo, me da vergüenza. Yo viví un caso aquí por Es que mi papá, mi mamá lo dice todo el tiempo. viví un caso aquí en una clase, aquí en la cuarta. Ajá. El muchacho andaba desordenado, el hijo de este hombre. Y cuando llegó la autoridad, y él queriéndose defender, no le dijo la mamá, llévense, porque él ha infraído la ley. Él es mucho a la droga, no le hacía caso ni a la mamá ni al papá. Él de repente dejó la autoridad. Y el papá lo defendía, pero la mamá lo entregó. Llévense, pues, las debe, las tiene que pagar. Yo soy cristiana, dijo, y no puedo permitir, pero a mí no me aplica. Tal vez a ustedes. Y se lo llevaron. El amigo mamá me entregó. Y hay gente que en la cárcel conoce al Señor. O sea, tienen que pasar ese proceso. Me dice el papá, mira hijo, me dice en la cárcel, me dice, todos están arrepentidos. Pero el que está verdaderamente arrepentido, me dice, no se vea dentro de la cárcel, se mira ya cuando sale. Me dice. Porque ella no tiene el pesar. Me dice. Entonces me dice, si de verdad te arrepentiste, me dice, es cuando te sueltan. Me dice. Porque si no, me dice, no estabas arrepentido. Y es lo que está sucediendo acá. No, usted. La palabra. El primero se arrepiente, ¿verdad? Y el segundo ni se conmueve. Además, para mí, así como está escrito, mintió. O sea que ya sabía que no iba a ir, ¿verdad? Y le dijo, sí voy para que no me diga nada. Ajá, nomás para que estén tranquilos. Como decimos en Puerto Rico, para que no me venga con cantaletas. Pero el problema es que el padre se va a dar cuenta de todas formas. En este relato se va a dar cuenta de quién hizo la voluntad. Ajá. Ahora,
El relato es para ciertas personas que están en este momento con el Señor. Porque se recuerda que lo puso a juzgar, les dijo, ¿qué os parece? O sea, les estimuló a empezar a juzgar, a pensar, ¿verdad? Entonces, ellos mismos dieron un veredicto, ¿verdad? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero, fácil, ok, y cayeron en lo que el Señor quería. Ha de haber dicho el Señor, aquí los quería agarrar, y los agarró. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ok. ¿Qué eran los publicanos y qué eran las rameras? ¿Qué representaban en ese momento? Realmente representaban lo más bajo de la sociedad. Rameras, ¿verdad? Por ejercer un trabajo o una actividad, no voy a hablar de trabajo, que siempre ha sido mal vista por la sociedad, pero la misma sociedad ha alimentado para que subsista. Eso es difícil entenderlo, ¿verdad? Porque en cualquier ciudad, ¿sabe la autoridad dónde están estas personas? Hay que decirlo, sí, saben. Pero aún las autoridades hacen uso de los servicios. Cuando están de civil, ¿verdad? O sea, eso es la realidad. ¿Por qué subsiste algo? Porque hay una oferta y porque hay una demanda en todo, en un negocio, sea bueno o malo el negocio, ¿verdad? Por eso subsiste. Si hay una oferta pero nadie compra, nadie usa, se acaba, ¿verdad? Si no, por otro lado, si no hay ninguna oferta pero todos quieren, pero si no hay oferta, también se acaba. Ahora los publicanos, el problema que les decía, supuestamente, ustedes cobren tanto, y lo demás que puedan agarrar es de ustedes. Entonces inflaban todo y cobraban de más. Entonces, para el pueblo judío, Israel, ¿qué es lo que dice el Señor cuando le llegan a decir a Pedro, no paga tu Señor los impuestos? Entonces el Señor les explica y le dice, ¿de quién se deben de tomar los impuestos? ¿De los hijos, o sea, los locales, o de los extranjeros? De los extranjeros. Bueno, pero para que no, ¿verdad? Para estar de acuerdo con eso, le dice a Pedro, ve, saca un pez, hay 2 estateros y dáselo. O sea, era también una enseñanza para Pedro. Imagínense ir a pescar y pescar exactamente el pez que tenía la moneda. ¿Y qué un pez hace con 2 monedas en la boca o en su vientre? ¿O cuántos peces habría con ese mismo? Y el Señor ya sabe que Pedro no lo va a hacer el Señor, ¿verdad? Como para decir, Él va a escoger exactamente. No, deja ir a Pedro por su voluntad. Por eso le digo, Él toma las oportunidades que son para nosotros, ni por cerca se puede dar eso. Tiene que ser sobrenatural, ¿sí o no? Entonces lo pagan. Y ese era el odio con un publicano. Un extranjero me está cobrando impuesto a mí. Si nosotros tendríamos que cobrarle el impuesto a ellos, porque ellos son los extranjeros. Ahora me cobra hasta de más.
y se enriquece con lo que me está cobrando. Ahora, ¿no nos sentimos así en este tiempo? Ok, compro algo, pago impuesto. Vendo algo, paga impuesto. Trabaja, impuesto. Y después voy a comprar, impuesto. ¿Verdad? Compro una casa, impuesto. Vendo la casa, impuesto. Da un regalo de más de cierto dinero. O sea, el impuesto. ¿Veo yo todos esos impuestos? No. ¿Me sirven a mí mismo todos esos impuestos? No. Y sin embargo los pago. ¿Verdad? Entonces de repente viene la gente, bueno, ¿verdad? ¿Por qué hago tanto, ganando tanto impuesto? Entonces viene aquel, ¿verdad?, que se quiere también pasar y dice, no voy a pagar impuestos. Y de repente, para hacer las cosas bien, le dice, mostrame la declaración de tus impuestos. Entonces siempre hay que cumplir con la ley. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay males que uno no quiere, pero que van a estar allí de todas formas. Mayormente cuando son soportados por las leyes. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Dáselo. Para que no se enojen, para que no se ofendan. Entonces, el publicano y las rameras, que el Señor les esté diciendo, ¿saben qué? Juan el Bautista vino predicando. Y los publicanos y las rameras van adelante de todos ustedes que supuestamente tienen más entendimiento de mi palabra o de la palabra de mi Padre, y estos solamente le creyeron a la palabra de Juan. ¿Saben qué? Ellos van adelante de ustedes. Les está diciendo, por haberme ellos honrado más, yo los honro más. Pero ustedes me están despreciando, ¿verdad? Yo los voy a tener en poco. Ahora, ¿cuál es la manera de obrar? Que también hay que honrar. ¿Usted se acuerda de Nicodemo, verdad? Nicodemo llegaba allí de escondiditas por la noche a platicar con el Señor, porque a ella le picaba, le apasionaba eso, porque él estaba encontrando la verdad. Pero si lo llegaban a ver, que estaba, ¿verdad?, hablando con el Señor, y le estaban creyendo, le iban a parar y le iban a decir, a ver, Nicodemo, ¿qué andas haciendo? ¿Vos querés estar en el grupo de nosotros? Tenés que estar como nosotros, en contra. Pero el Señor le da una palabra y le dice, el Señor, hay que nacer de nuevo. Y siendo doctor de la ley, le dice, ¿cómo? ¿Voy a tener que ir de nuevo al vientre de mi madre? Y dice, no entendés eso. Si yo hubiera estado allí, le hubiera dicho, Nicodemo, eso es lo que yo quería decirle al Señor. Y a mí me hubieran pegado también lo mismo, ¿verdad? Me han dicho, si vos no entendés, ¿verdad? Eso le estaba diciendo a Nicodemo. Vos tendrías que entender y enseñarlo, pero ni siquiera tú entiendes.
Cuando Tomás dijo, le quiero meter los dedos, ¿verdad? En donde están los clavos y el costado, ¿verdad? A ver, yo le hubiera dicho a Tomás, yo eso quiero también. Tomás, en realidad nos representan a nosotros, ¿verdad? Porque usted lo entiende, eso, nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Volverme a morir, reencarnar, y un montón de cosas que uno podría llegar a pensar y que otros han pensado y piensan que esa es la verdad y han interpretado mal porque han querido hacerlo así y después hasta lo enseñan, porque vienen las ideas de la reencarnación, de los niveles, de que no va a pasar del mismo nivel de pobreza en toda la vida que usted reencarne porque usted nació pobre y así va a ser, ¿verdad? A menos que haga buenas obras y que te brinque a nivel de riqueza. Tantas cosas que se ha hablado, ¿verdad? Tantas cosas que se ha hablado en equivocación, porque me parece que así es bonito escucharlo, pero no, en realidad no. Entonces, lo que Nicodemo, ¿verdad?, estaba haciendo era que le estaba apasionando aquello, estaba encontrando lo verdadero. El problema con Nicodemo es que no podía irle a decir, ¿verdad?, a la gente también, y no se encontraba en esa posibilidad de decir, ¿saben qué? Ahí les queda todo esto, yo me voy con el Señor. Ahora, yo no sé si la Biblia no es clara en eso, ¿verdad? Según lo que yo entiendo. Pero si no está escrito en algún momento en secreto, él sí, ¿verdad?, le creyó, amó, y el Señor vio en su corazón el amor al Señor, se convirtió. Y me voy a ir más allá, pero en especulación, porque no es algo que yo he leído en la palabra. Y se salvó Nicodemo. Porque en algunas películas, ¿verdad?, lo presentan a Nicodemo como que él se hizo discípulo, porque encontró la verdad. Por allí, alguna lo he visto de que iba a visitar a Juan el Bautista a la cárcel. Ya eso no lo he visto en la Biblia, ¿verdad? Pero probablemente sea la tradición judía que diga eso. Que lo iba a visitar, iba a hablar con él, ¿verdad? Y que Juan le hablaba de Cristo, ¿verdad? Entonces, porque de alguna manera Nicodemo tuvo que haber, ¿cómo le puedo decir?, encontrado algo de alguien de autoridad como para poder empezar a creer. ¿Y quién mejor que Juan el Bautista? Si es que se dio así, no estoy diciendo que se dio así, que era hijo de un sumo sacerdote. Juan el Bautista era sumo sacerdote y reconoció a Cristo, ¿verdad? Entonces tenía que un sumo sacerdote o un sacerdote reconocer a Cristo. Él lo reconoció y dijo, tú vienes a que te bautice, yo tendría que estar, ¿verdad?, tú me tendrías que bautizar a mí. Esto es para que se cumpla toda justicia. Qué bonita la palabra, ¿sí o no? Amén. Amén. Es hermosa. Y también un hombre rico habla de José de Arimatea, que era amigo de Jesús, que lo buscaba de noche. Yo cuando escuché y alguien dijo el discípulo José de Arimatea, y yo, de verdad que este hombre tuvo que haber sido un discípulo, ¿verdad?, un seguidor, para que tuviera ese amor, ¿verdad? Que dice la Biblia que pidió el cuerpo de Cristo y se lo concedieron. O sea, tenía influencia también. Y la palabra dice, entre ricos fue su sepultura. O sea, la sepultura era de José de Arimatea, y probablemente hasta personal, o era de su familia, ¿verdad? Y era una sepultura virgen, que no habían enterrado a nadie más. Solamente a Cristo fue el primero que enterraron ahí.
¿Cuántos discípulos podrá haber, verdad, que nunca escribieron, que nunca dieron un testimonio? Que en el momento de la aparición se habla de hasta 500, ¿verdad? O sea, no eran solamente los 12 apóstoles y los pocos que pueden haber estado al servicio allí y las mujeres que dicen que estaban al servicio. O sea, había un montón de gente. La Biblia habla de apóstoles, pero ya no solamente habla de los 12, inclusive Matías, que sustituyó a Judas. No se habla solamente de Bernabé y Pablo, sino que habla de muchos más apóstoles, con lo cual nosotros tampoco no podemos admirarnos, ¿verdad? Pero que tanta persona podría haber dado testimonio, o que tantos se fueron sin haber dado ese testimonio, ¿verdad? Como dice uno de los evangelios, dice, y podrían haberse escrito más libros, pero no alcanzaría las librerías del mundo para poder, dice, escribir todas las cosas que el Señor hizo. Pero esto es para nuestro aprovechamiento, para salvación. La confrontación que el Señor hizo con la gente esta era que les dijo, y no que lo creísteis, porque Juan el Bautista venía en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y en el versículo donde habla de que Juan estaba bautizando, dice que los publicanos se acercaron a ser bautizados. Y vosotros, le dice, o sea, aquellos que estaban escuchando en ese momento y a los cuales eran dirigidas estas palabras, les dice, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerme. O sea, tiene la misma oportunidad el hijo que no quiso al principio y se arrepintió, y el que dijo que sí, pero también para arrepentirse el segundo. ¿Sí me entienden? Porque les dice, habiendo visto esto con los publicanos y las rameras, ustedes hubieran tomado el ejemplo y se hubieran arrepentido y todos estaríamos bien. Entonces, les está diciendo, creyeron también, así como la ramera de los publicanos, nomás que ustedes, la diferencia es que no se arrepintieron. Porque imagínense, si Nicodemo lo entendía o lo empezó a entender, ¿usted cree que otros no lo iban a entender también? Por eso se dice que había discípulos que estaban escondidos, que estaban en el Sanedrín, que estaban en todos los grupos, que estaban en medio de los soldados, por ejemplo. Por ejemplo, que aquel que dijo que este era verdadero Hijo de Dios. ¿Se recuerdan? Al pie de la cruz, aquel que le estaba cuidando, en verdad era Hijo de Dios. O sea, era gente que le estaba creyendo al Señor. Por eso es que la semilla del Evangelio nosotros tenemos que esparcirla, como lo que estamos haciendo aquí no es para nosotros, es para aquellos que vienen detrás de cada uno de nosotros. Este solamente es un tiempo, pero después viene un tiempo donde cada quien, lo que recibió por gracia, lo tiene que dar a otro. Así es que no vamos a permanecer todo el tiempo aquí. Va a llegar un momento que el Señor le dice, Jorge, para allá, Claribel, para allá, Leo, para allá, ¿verdad? A poner en práctica lo que cada quien, ¿verdad?, adquirió como preparación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Siempre es un honor estar en este lugar. No se queden. Vamos a tratar siempre de que todos los lunes, ¿verdad?, a menos que por causa de fuerza mayor no podamos estar, sino pues aquí nos vamos a ver en este lugar que es maravilloso, ¿verdad?
Estamos con aire acondicionado, estamos con ventilador, estamos bien. Hoy, sin pensarlo, no sé si usted pensó, pero cafecito con pan, ¿verdad? Así es que estamos bendecidos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a ser despedidos para poder ir a nuestras casas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, hemos hablado cosas hermosas. Y al paladar, Señor, y en nuestro corazón y nuestra mente, esto ha servido, Señor, como un refresco y como un sustento. Señor, tu palabra es hermosa y queremos, Señor, apasionarnos más por ti, Señor, que es el Señor de la palabra. Espíritu Santo, danos a entender, Señor, la revelación y permítenos desarrollar el trabajo en tu obra al cual nos ha llamado, que probablemente que nosotros no nos hemos dado cuenta todavía. En el nombre de Jesús te pedimos que envíes ángeles y que nos protejas, Señor, siempre. Y ahora, Señor, que nos lleves a nuestros hogares en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.